Hola con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fermentación del ácido láctico. Los integrantes para esta presentación son Dylan Porras y mi persona, Rosana Parra. Bueno, los contenidos serán una breve historia sobre la obtención del ácido láctico, principales microorganismos que se encuentran asociados a la producción del ácido láctico, principales materias primas empleadas, la ruta metabólica de producción del lactato, metabolismo de la lactosa en las materias homo y heterofermentativas, fermentaciones lácticas de hexosas y pentosas, fermentaciones lácticas del malato y del tartrato. Y por último, tecnologías asociadas a la fermentación de lácteos probióticos y prebióticos y alimentos fermentados. Los objetivos son: el objetivo general es exponer los procesos y aplicaciones de la fermentación láctica en la vida cotidiana. El objetivo específico número 1 es explicar los procesos metabólicos de obtención del ácido láctico. El segundo objetivo específico es enseñar las diferentes aplicaciones de la fermentación láctica. Bueno, vamos ahora con la introducción. Las bacterias ácido-lácticas también son conocidas como BAL. Son microorganismos que tienen diversas aplicaciones, siendo una de las principales la fermentación de alimentos como la leche, carne y vegetales, para obtener productos como el yogur, quesos, encurtidos, embutidos, etc. Asimismo, las bacterias ácido-lácticas son de gran utilidad en la producción de vinos y cervezas. Las bacterias ácido-lácticas, además de contribuir en la biopreservación de los alimentos, mejoran las características sensoriales como son el sabor, el olor, la textura y aumentan su calidad nutritiva. Las bacterias ácido-lácticas también son un grupo de microorganismos que representan una gran cantidad de géneros con características morfológicas y fisiológicas que tienen en común. En general, las bacterias ácido-lácticas son cocos o bacillus gram-positivos. Bueno, vamos a hablar ahora de la historia. Toda esta historia comenzó desde 1780. Fue un descubrimiento por el químico sueco Stern. Se originó cuando aisló la leche agria. Fue reconociendo como producto de fermentación por Blonodero en 1847 y tan solo en 1881 Lidlund inicia la fermentación a escala industrial. Este ácido láctico es un compuesto muy versátil que se encuentra utilizado en la industria química, farmacéutica, de alimentos y plásticos. Como pueden ver, en 1881 ya se comenzó a comercializar el ácido láctico en Estados Unidos. Bueno, las bacterias ácido-lácticas, como ya les dije, se las identifica con la palabra BAL. Entonces, tienen una gran importancia en la industria de alimentos, ya que pertenecen a los géneros que observan aquí. Dentro del grupo de las bacterias ácido-lácticas homofermentativas encontramos algunas especies como las del Streptococcus y Pediococcus. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de los principales microorganismos que se encuentran asociados a la producción del ácido láctico. Las bacterias ácido-lácticas se dividen en dos: homofermentativas y heterofermentativas. Pero, para entender eso, tenemos que saber que el señor Orlar Jensen clasificó estas bacterias así, pero las clasificó según sus características bioquímicas. Entonces, esas características son bioquímicas. Bueno, aquí podemos observar algunos tipos de organismos que son de las bacterias ácido-lácticas homo y heterofermentativas. Como pueden ver, son las lactobacillus, las pediococcus, las lactobacillus, por ejemplo, la brevis, bueno, y así. Bueno, ahora
vamos a hacer según Lips. Divide las bacterias ácido lácticas en 3 grupos, de acuerdo a sus características fermentativas. Ahora vamos con características fermentativas. Bueno, homofermentativas estrictas es la primera. La segunda es heterofermentativas estrictas. Y la tercera es heterofermentativas facultativas. Las principales materias primas empleadas. Bueno, las materias primas precursoras del ácido láctico incluyen un amplio abanico de productos agrícolas, desde el almidón, el maíz, la paja, la caña de azúcar, el suero de leche, la remolacha, el trigo, las cortezas de semilla de algodón, entre otras. Durante años han sido estudiados en una gran cantidad los carbohidratos y materiales nitrogenados para la producción del ácido láctico. Se han investigado además atendiendo a una alta producción del ácido láctico, ya que tiene una producción óptima de la biomasa, una formación insignificante de su subproducto, y además que tiene un bajo costo, es una fácil disponibilidad, y así. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones del ácido láctico. El ácido láctico es un producto de múltiples aplicaciones en la industria. Entre las principales se tienen las siguientes, como acidulante en productos alimenticios y bebidas, como puede ser una cola, un jugo o entre otros. Se usa también como un curtiente en la producción de ciertos plásticos y sus sales se emplean también en farmacias. Ahora, las mieles incristalizables son las que pueden usarse como materia prima en la producción del ácido láctico, ya que son de fácil adquisición y bajo costo. Actualmente se emplean como forraje y la producción de levaduras para la obtención del alcohol por medio de la fermentación. Bueno, aquí en la ruta metabólica de la producción del lactato voy a hablar sobre la vía homofermentativa. Bueno, lo que nosotros comenzamos es con una glucosa 6-fosfato que va a generar una ganancia neta de 2 ATP, o sea, de 2 adenosintrifosfato. Después vamos a tener como productos 2 lactatos por molécula de glucosa fermentativa. Ahora, vamos a la vía heterofermentativa de la glucosa. Bueno, como pueden observar, comenzamos igual con una glucosa y vamos a tener una ganancia neta de un adenosintrifosfato. Después vamos a tener un lactato más un etanol más un dióxido de carbono por la molécula de glucosa que está fermentada. Después los productos minutarios como el acetato formado por el glicerol a través de las rutas alternativas. Todo esto es para obtener igual un lactato por una vía o también un etanol. Bueno, ahora vamos a un ¿sabías qué? ¿Sabían que ese dolor que sientes tras una ardua sensación de ejercicio se debe al ácido láctico, ya que cuando realizas mucho ejercicio se acelera la respiración en tu intento por transportar más oxígeno a tus músculos que están trabajando? Bueno, a continuación va a hablarles mi compañero acerca de los metabolismos. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Dylan Porras y les voy a hablar sobre el metabolismo de bacterias homofermentativas y heterofermentativas. La clasificación de las bacterias del ácido láctico láctica se estableció por Kluiver y Dunker en bacterias lácticas homofermentativas que producen la fermentación homoláctica. Solo producen ácido láctico de la glucosa y específicamente su reacción es que de una mol de azúcar se transforman 2 moles de ácido láctico. Usa las hexosas siguiendo la vía de Embden-Meyerhof. Hay bacterias lácticas homofermentativas obligadas y facultativas que funcionan con el sistema de glucosa 6-fosfata deshidrogenasa y siguen la vía de la pentosa. La vía que utilicen depende de las condiciones de cultivo siempre se da por reducción del ácido pirúvico mediante la deshidrogenasa láctica, la enzima.
También tenemos a las bacterias lácticas heterofermentativas que producen la fermentación heteroláctica. Producen siempre, además del ácido láctico claro, otros productos finales o catabolitos, y siempre se encuentra el CO2. En resumen, las bacterias lácticas homofermentativas producen siempre como único producto el ácido láctico de la glucosa, y las bacterias lácticas heterofermentativas producen siempre, además del ácido láctico, otros catabolitos y también siempre CO2. Les presento unas propiedades distintivas de los 5 géneros de las bacterias del ácido láctico en este cuadro. Les voy a presentar la forma, la fermentación, si tiene actividad catalasa y el género. Tenemos la primera. Tiene una forma de cocos en cadenas o parejas, tiene fermentación homoláctica y no tiene actividad catalasa. El género es el Streptococcus y lo podemos ver al lado derecho de ustedes. La siguiente tiene una forma de cocos en cadenas o parejas, tiene una fermentación heteroláctica y no tiene actividad catalasa. Es el género Leuconosto, que lo veremos más adelante. La siguiente tiene una forma de cocos en tétradas, tiene una fermentación homoláctica que produce D y L láctico, no tiene actividad catalasa y el género es el Pediococcus, lo tenemos en la parte inferior derecha de ustedes. La siguiente tiene una forma cocos en tétradas, tiene una fermentación homoláctica y produce D láctico, no tiene actividad catalasa, pero si la reacción es positiva tiene actividad pseudocatalasa y es del género Aerococcus, y tiene una característica peculiar, que son microaerófilos, ya que algunas cepas no crecen en anaerobiosis estricta. Microaerófilos quiere decir que crecen bien a bajas presiones parciales de oxígeno. La siguiente tiene forma, y la siguiente y última tiene forma en bacilos usualmente en cadenas, tiene una fermentación homo y heterolácticos. No tiene actividad catalasa y el género es Lactobacillus, lo tenemos al lado izquierdo de ustedes. Tenemos los tipos de fermentaciones heterolácticas o grupo heterofermentativos. El primero es el tipo Leuconosto. Una peculiaridad de este es que es la única que pertenece al grupo de las bacterias lácticas antes mencionada y a la vez a este grupo. La fermentación típica de este es que de una mol de glucosa produce una mol de ácido láctico, una mol de CO2 y una de etanol. En algunos casos se produce glicerina y acetato en pequeña proporción. Al producirse esto, se disminuye la cantidad de lactato y etanol producido. El siguiente es el tipo Bifidobacterium. La fermentación de glucosa produce acetato y lactato, así como trazas de fórmico. El siguiente es el tipo entérico, que se puede ubicar en el intestino del ser humano o de algunos otros animales. La fermentación produce lactato junto a fórmico, acetato y eventualmente succinato. El siguiente es el tipo C. perfringens, que tiene una producción de ácido láctico junto a ácido butírico. El siguiente es el tipo Propionibacterium, que tiene una producción mayoritaria de ácido propiónico junto a trazas de láctico y succinato. El siguiente es el tipo Actinomyces, que tiene una producción mayoritaria de ácido succínico con pequeñas cantidades de ácido acético o fórmico. Pasamos a las fermentaciones lácticas dexosas y pentosas. Estas fermentaciones lácticas pueden darse en hexosas tales como la glucosa, fructosa, galactosa, manosa, y pentosas tales como la arabinosa, silosa, ribosa y rhamnosa. La siguiente. Les voy a presentar el metabolismo de las hexosas. Especificaré 3 vías metabólicas descritas por Candling. La primera es de las bacterias Lactobacillus, que son netamente homofermentativas, ya que producen lactato específicamente. Tenemos 2 ejemplos de género, como son los Streptococcus y Pediococcus, que degradan la fructosa 1, el 6-disfosfato-aldosa, en 2 triosas fosfatos, que son convertidos en lactato. La siguiente ruta metabólica es la 2, que tenemos un heterofermentativas facultativas u obligadas.
ya que este género Lactobacillus en condiciones aeróbicas forma ácido láctico, ácido acético, acetoína y peróxido de hidrógeno. La siguiente y última vía metabólica es del género Leuconostoc. Es netamente heterofermentativa, ya que el producto final siempre va a ser una mezcla equimolar de lactato, CO2 y etanol o acetato. Tenemos la siguiente, el metabolismo de pentosas. Primero, una característica es que en este metabolismo es innecesario el sistema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y no se produce CO2, ya que esta reacción se da porque por el único NAD+ se reduce en la oxidación del fosfogliceraldehído, se reoxida en la formación de lactato. Un ejemplo de esto es el género Bifidobacterium, que transforma 2 moles de glucosa en 3 moles de acetato y 2 de lactato, como lo podemos ver en la imagen. Y nos vamos a enfocar específicamente en el círculo rojo que encierra el número 9, ya que en esta parte las enzimas que actúan aquí actúan como en la vía homofermentativa antes mencionada. Tenemos la siguiente. Les voy a presentar ahora las fermentaciones lácticas del malato y del tartrato. Daré unas características del metabolismo de cada una. Comenzamos con el metabolismo del malato. El ácido málico es un sustrato común en las bacterias, tiene una importancia en la industria del vino, ya que durante el primer año los vinos tintos sufren una segunda fermentación llamada maloláctica. Otra característica es que es el principal componente del zumo de uva, se convierte en ácido láctico y CO2. Reduce la acidez mejorando las cualidades organolépticas. En el lado izquierdo de ustedes podemos ver cómo una bacteria se nutre de ácido málico y cataliza o produce ácido láctico. Las siguientes características que voy a dar es sobre el metabolismo del tartrato. Es un buen sustrato con cierto papel en la fabricación del vino. El ácido L-tartárico se degrada solo en condiciones específicas como el vino estropeado y después de la degradación de otros ácidos orgánicos. Las concentraciones de hexosas y pentosas dependen de la madurez y del tipo de uva. Les voy a presentar específicamente ahora el metabolismo del malato. La formación del lactato a través del malato puede ser en 2 etapas o directamente. Les voy a describir la primera etapa de la parte indirecta, se puede decir, donde tenemos al malato que es catabolizado por la enzima málica para dar productos como el piruvato y el CO2, del cual se toma el piruvato para ser catalizado por la enzima láctico deshidrogenasa y formar el ácido láctico. Tenemos otra alternativa que la vemos en el segundo cuadro, que seguiría la segunda etapa, en donde el malato esta vez es catalizado por la enzima malato deshidrogenasa para formar oxalacetato, y el oxalacetato es catalizado por el oxalacetato descarboxilasa para formar piruvato, y seguiría la secuencia de arriba, donde este es catalizado por la enzima láctico deshidrogenasa para formar ácido láctico. Esta segunda etapa tiene una peculiaridad, ya que el oxalacetato descarboxilasa está en extractos libres de células. Un ejemplo de esto es la bacteria Lactobacillus plantarum, ya que esta sin láctico deshidrogenasa obtiene L-lactato y CO2 a partir del L-malato. Pasamos a la formación directa sin pasar por piruvato en el cuadro de abajo, el tercer cuadro. Un ejemplo de esto es el Leuconostoc mesenteroides, que del L-malacto forma directamente L-lactato y CO2. La fermentación maloláctica es un proceso lento que puede intervenir como regulación de la vía de Embden-Meyerhof. Les voy a presentar ahora el metabolismo del tartrato. La fermentación del L-tartrato por Lactobacillus brevis y Lactobacillus heterofermentativa se produce por una vía ramificada, como la podemos ver en el gráfico. Nos enfocaremos ahorita en el Lactobacillus plantarum, ya que degrada el L-tartrato, específicamente 2/3 del tartrato se fermentan a acetato y CO2 por la deshidrasa a oxalacetato, que es descarboxilado a piruvato. Tenemos un resumen de la reacción específicamente, donde podemos ver que 2 moles de L-tartrato forman como productos acetato, lactato y 3 moles de CO2. El siguiente ejemplo que tenemos es el Lactobacillus brevis. Lo relacionaré con el Lactobacillus plantarum.
ya que los dos metabolizan el tartrato, pero tienen una diferencia peculiar. El Lactobacillus plantarum, que crece sobre glucosa y tartrato, presenta un desarrollo diáuxico. Es un crecimiento microbiano bifásico, donde dos sustratos diferentes pueden ser usados como fuentes de carbono, pero esto no lo tiene o no lo aplica el Lactobacillus brevis, que utiliza simultáneamente los dos sustratos. Y lo vemos en la parte de arriba, también donde tenemos un resumen de la reacción, donde 3 moles de L-tartrato producen como productos 1 mol de succinato, 2 moles de acetato y 4 moles de CO2. Les voy a hablar ahora de la tecnología asociada a los fermentos lácteos, probióticos, prebióticos y alimentos fermentados. Para hablar de ellos voy a dar un concepto resumido sobre prebióticos y probióticos y cómo se relacionan. Prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles, oligosacáridos o poligosacáridos, que llegan al colon y sirven de sustrato, originan energía, metabolitos, y micronutrientes que estimulan el crecimiento de especies beneficiosas, principalmente Bifidobacterium y Lactobacillus, de la microbiota intestinal. Ahora hablaré de los probióticos. Son ingredientes funcionales denominados microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped en cantidades adecuadas. También, los probióticos se han validado para aumentar la respuesta inmune contra las infecciones virales y restablecer la homeostasis intestinal. Los dos se relacionan, ya que los probióticos, al ser componentes bioactivos que generan sinergia con los microorganismos probióticos y benefician la salud del huésped. Un dato curioso, para el año 2022 el mercado de probióticos a nivel mundial tiene proyecciones de ventas mayores a 63 billones de dólares. Les voy a hablar ahora de unos ejemplos de la tecnología asociada a los procesos fermentativos, específicamente dimensiones relacionadas con derivados lácteos. El primer ejemplo que tenemos es de la invención de 3 empresas suecas, que en estos ejemplos son como patentes de invenciones que ellos han hecho. La primera sería de estas 3 empresas suecas, y la primera invención es de una selección y uso de bacterias del ácido láctico para reducir las caries dentales y las bacterias que la causan. La patente la piden a China, Estados Unidos, la European Patent Office, que sería la Oficina de Patentes Europeas, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El siguiente ejemplo que tenemos son los polipéptidos con actividad transgalactosidasa, que la solicita una empresa danesa, que es Danisco, y solicitan esta patente a la Oficina de Patentes Europeas, Estados Unidos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La descripción. Polipéptidos que tienen actividad transgalactosidasa y ácidos nucleicos que los codifican. La solicitud, además, incluye un método para producir galacto-oligosacáridos in situ sobre leche, que son obtenidos por una cepa productora de estos polipéptidos. Este polipéptido puede usarse junto a enzimas como proteasas, renina, amilasas, lactasas y otras de aplicación en industria láctea para obtener derivados lácteos por fermentación. El otro ejemplo que tenemos es la cepa de Lactobacillus plantarum como probiótico con efectos inmunomoduladores. La solicita la empresa Carinza Creaciones Aromáticas, una empresa española, y la solicita a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Oficina de Patentes Europeas y Colombia. La descripción de la invención es que son cultivos probióticos utilizados para mejorar el sistema inmune, los cuales aumentan las células killer, que son moduladoras del sistema inmune. El microorganismo utilizado es el Lactobacillus plantarum. Los probióticos se utilizan en productos lácteos como yogur, postres, a base de leche y otros. Esta cepa de microorganismo puede ser producido a escala industrial y es viable económicamente. Y el último ejemplo que tenemos son los productos con probióticos infantiles. La solicita Med Johnson Nutrition. Es una empresa estadounidense. La solicita a países tales como Estados Unidos, Taiwán, Rusia, Perú, Noruega, México, España, Oficina de Patentes Europeas, República Checa, China y Canadá. La descripción del invento es de una fórmula infantil que incluye carbohidratos, grasas, proteínas y Bifidobacterium belongum como probiótico. Puede ser utilizado para el tratamiento de enterocolitis e inflamaciones intestinales. Estas invenciones son presentadas en el 2013 o son solicitadas en el 2013 para el año en el que estamos, que es 2020. Posiblemente ya estén en el mercado
y estén listas para el consumidor final. Les presento la bibliografía en la que nos basamos en este trabajo y gracias por su atención. Esto ha sido todo.